El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Quiero saludar el día de hoy, en especial a todos los hermanos que me han escrito y que están suscribiéndose a la página y están siendo bendecidos por este material sencillo, pero que les ha traído mucha luz y mucha claridad en algunos aspectos de la vida cristiana. Recuerde que este material es para la elaboración de sermones, para poder estudiar algunos principios bíblicos y para poder también, cierto, ser enseñado, compartido, repartido y para la edificación personal de cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes lo que significa el Evangelio. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué significa la evangelización? Y muchos decimos, no, es que la evangelización tiene que ver con las buenas nuevas, con el nuevo mensaje. Pero ¿cuál es el nuevo mensaje? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Entonces, muchas veces dentro de este pensamiento o dentro de esta perspectiva bíblica con respecto a la buena nueva del mensaje, decimos, ven a Cristo porque Él te va a sacar la droga, ven a Cristo porque Él va a solucionar tu problema, ven a Cristo porque Él va a traer, no sé, el alimento a tu hogar, ven a Cristo y tenemos un Cristo de oferta y de demanda, si tú vienes, Él te dará. Pero realmente eso no es el Evangelio de Cristo. Eso no significa, ¿cierto?, la palabra Evangelio y no significa, ¿cierto?, que lo que usted está haciendo está correcto. Por lo tanto, es necesario tener un buen entendimiento de lo que significa el Evangelio de Cristo. Así que quiero el día de hoy poder, ¿cierto?, explicar de una forma sencilla, de una forma práctica, ¿cierto?, lo que significa el Evangelio. El Evangelio de Cristo, y ni siquiera a lo mejor hablando de la predicación del reino de los cielos, que es cierto el mensaje principal, en este caso de Cristo. Cristo cuando vino él a predicar el reino de los cielos, como buena noticia, muchos de ellos no lo entendieron. Es por eso que vamos hoy día poco a poco a entender lo que significa, cierto, este evangelio. Así que vamos a ir, cierto, a nuestra presentación y vamos a compartir lo que significa el evangelio de Jesucristo. Eh, Bien, esto comienza con la pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio vamos a ir viendo, ¿cierto?, lo que significa dentro de la perspectiva bíblica. El Evangelio, la palabra griega para Evangelio ya es, en este caso, evangelión o evangelión, que significa buena nueva o mensaje feliz, especialmente evangelio, don o sacrificio con motivo de una buena nueva. Es decir, el Evangelio tiene que ver con una buena noticia sí o sí. El problema está en que nosotros no llegamos a comprender cuál es la buena noticia. La buena noticia es que Dios no te va a sanar el juanete, no te va a sanar a lo mejor el SIDA o el cáncer. La buena noticia, usted siempre está esperando esa buena noticia, que venga la bendición, el auto, la casa, que se te arreglen todos tus problemas en Cristo y creemos que esa es una buena noticia porque nosotros todas las buenas noticias las materializamos. Es cuando decimos Dios te va a bendecir y usted lo primero que piensa es en lo material. Las bendiciones de Dios son espirituales. Y lo dice el texto bíblico, ya que toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús son dadas a nosotros. No estamos hablando de casa, ni de auto, ni de parcela, ni de ropa, ni de zapatos, ni de botas, aunque Dios lo puede hacer, pero a todo eso Dios le llama añadiduras, no bendiciones. Por lo tanto, es importante entender que la palabra griega, ¿cierto? Evangelion, significa buenas noticias o buenas nuevas, ¿ya? Que tiene que ver con un mensaje, ¿ya? Está compuesto por bien, ¿cierto? Un buen mensaje, un bien mensaje enviado a un anuncio, o sea que el anuncio de una buena nueva o una buena noticia que puede ser dada por un ángel, un malaj, ¿cierto? O una persona que envía un mensaje.
Cuando nosotros queremos entender lo que significa la palabra ángel, ángel significa en hebreo malach y en griego ángelo. Y malach y ángelo significa mensajero, ¿ya? Es decir, un enviado. Por lo tanto, en la buena noticia que usted y yo vamos a recibir es un mensaje enviado desde los cielos hacia la tierra, ¿cierto? Donde el mensaje de Jesucristo, es decir, la evangelización, no es terrenal. La buena nueva que usted va a compartir no tiene que ver con la tierra. Es un mensaje celestial, es un mensaje espiritual. Y ahora vamos a ver cómo se va desarrollando esto. ¿Buenas nuevas de qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la buena noticia? Para yo poder dar a entender qué significa una buena noticia, primero yo tengo que detectar el síntoma o el problema o la dificultad. Por ejemplo, si una persona tiene una deuda, supongamos, de 100.000 pesos, acá chilenos, 100.000 pesos chilenos, o $80, $85 americanos, si esa persona tiene esa deuda y no tiene de dónde sacar ese dinero, y yo me aparezco y le digo, ahí están tus $85, toma, o le digo, aquí está, ¿cierto?, los 100.000 pesos, él lo va a mirar como una buena noticia porque había una necesidad. Eso significa que yo no voy a entender lo que significa que es bueno si yo no veo la necesidad que hay. Es como un doctor que dice, encontré la cura, encontré la cura, encontré la cura para esta enfermedad, encontré la cura. Y busca a todos sus amigos para que celebren con él, pero los amigos no entienden qué van a celebrar. Sí, encontraste la cura, pero ¿la cura de qué? Entonces, cuando el médico le dice, no, que encontré la cura para el cáncer o para el SIDA, automáticamente toda la gente que tiene cáncer y SIDA se va a sentir feliz y va a celebrar juntamente con el doctor porque entiende, ¿cierto?, esa necesidad y está la mejora, está la cura. Entonces yo puedo celebrar, puedo regocijarme de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay remedio para el cáncer o para el SIDA. Y todos nos gozamos. Pero si yo no entiendo, ¿cierto?, cuál es la enfermedad, cuál es el problema, no me voy a poder gozar aunque haya una buena noticia. No sé si me hago entender, pero esa es la idea de la buena noticia. Para que haya una buena noticia, esa buena noticia está por sobre una mala noticia, una mala experiencia, un síntoma, una enfermedad, lo que sea. Y hoy vamos a ver si la buena noticia del Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de Cristo es para nosotros. Y para eso nosotros tenemos que entender qué significa, ¿cierto?, un hombre sin Dios, un hombre sin Cristo. Porque el mensaje del Evangelio es Cristo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es Cristo. Pero yo, ¿cómo voy a entender que necesito a Cristo si primero no tengo una necesidad? A eso quiero llegar. Para poder entender la buena noticia, primero tenemos que saber la condición que el hombre y la mujer tiene sin Dios. La Escritura dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Entonces, lo primero que vemos acá es que Dios vio que el hombre era completamente malo, malo de pensamiento, malo de corazón, y que en su mente solamente habían cosas malas. Por lo tanto, el hombre no tiene nada bueno. Y cuando digo hombre, digo mujer. Por lo tanto, ¿cuál sería la buena noticia para el hombre y para la mujer? ¿Cierto? Que tiene todo malo, es que hay posibilidad de que estas cosas se transformen en buenas. Esa es una buena noticia. Por lo tanto, para poder entender la buena noticia, tengo que entender lo malo. El hombre no tiene nada bueno. Su pensamiento es malo, aunque sea cristiano, su pensamiento es malo, su corazón es tenebroso, ya siempre maquina cosas para mal. Por lo tanto, esa es la condición del hombre sin Cristo.
Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, ese pecado de Adán, ¿cierto?, que estuvo en el huerto, fue traspasado a toda una humanidad o toda una generación hasta el día de hoy, ¿cierto? Y por lo tanto, ese pecado entró en el mundo y el mundo fue condenado. El mundo fue llevado cautivo, por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si estamos destituidos de una gloria, de un lugar maravilloso, ¿cuál sería la cura? ¿Cuál sería la buena noticia? Que tenemos acceso a ese lugar de donde Adán nos introdujo. Sigamos viendo cuál es la condición del hombre sin Cristo y sin Dios para poder entender la mejora. Marcos 7:20, y entonces agregó, esto es lo que sale del interior, lo que contamina al hombre, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que contaminan al hombre. Por lo tanto, en el hombre no hay nada bueno. Es decir, en el hombre no hay nada, hermano amado, que pueda, cierto, ser bueno para, en este caso, para el hombre. Y vemos acá la condición. Esta es la condición. La condición es que el hombre no tiene nada bueno. El hombre sin Dios es lo peor que puede existir. Dice que el hombre maquina malos pensamientos, que el hombre es de corazón malo. Por eso es que cuando la escritura dice de que Dios quiere darte un corazón nuevo, cambiarte el corazón, no remendar ni parciar el corazón que ya tú tienes, porque ese corazón viene dañado del mundo, de afuera. Dios quiere darte un corazón nuevo, un corazón nuevo. Estos pensamientos que tiene el hombre son de continuamente el mal. Piensa en cosas de robo, en asesinato, en adulterio, en avaricia, en perversidad, en engaño, en deseos sensuales, en inmoralidad sexual, en envidia, orgullo, necedad, vileza, etcétera. Por lo tanto, el hombre no tiene nada bueno, nada bueno. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos. En el libro de Corintios dice que los injustos, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Es decir, todo esto está dentro del hombre, que no está en Dios. O sea, para la gente que está sin Cristo, todo esto está dentro de ellos. Ellos son injustos, ellos son avaros, son maldicientes, son estafadores, que sea, el hombre sin Dios es un hombre malo, perverso, el gentil, el mundano. Lo mismo dice la escritura en el libro de Timoteo, tanto en primera como segunda Timoteo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Acaso usted no ha visto hombres amadores de sí mismos, donde el ego, el yo, se sobresale, ¿cierto? Donde la arrogancia y la altanería del querer pasar el pie por encima suyo y del otro, aparece ese espíritu competitivo, ¿cierto? De envidia, de celo dentro del trabajo, de los colegas, de sus amistades que no tienen a Cristo en su corazón. Son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, murmuradores. Entonces, cuando nosotros vemos que esta es la condición del hombre sin Dios, y ante esta condición aparece una palabra que se llama evangelio, evangelio, evangelización, evangelizar, que significa buen mensaje, buenas noticias. ¿Cuál sería la buena noticia para estos hombres?
que Dios le va a sacar la soberbia, la blasfemia, lo avaro, lo ingrato, lo impío, lo implacable, a lo mejor la crueldad, todas las cosas malas que tiene sería buena noticia, ¿sí? Pero en la condición en la cual el hombre está, no lo mira como mala noticia, porque él está en esa condición. Cuando llegamos a los pies de Cristo y miramos cara a cara al Señor como a un espejo, en donde Él nos confronta y nos dice, mira, este eres tú, sin mí, este eres tú, sin Dios. En ese momento, en ese espejo donde yo me miro, donde no me comparo con nadie, sino conmigo mismo, es donde yo digo, ¿cuál es la buena nueva de este evangelio? La buena nueva de este evangelio es que nosotros, como dice el libro de Romanos, estábamos perdidos, perdidos. No teníamos salvación, no teníamos Dios ni ley. Y no fue algo de nosotros, sino que Dios fue movido a misericordia, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es decir, fue una iniciativa de Dios enviar a su Hijo como respuesta, como mensaje de salvación, de evangelio, para que todo aquel que en él crea, es decir, en el Cristo, sea salvo. Porque toda esta gente que tiene todas estas condiciones, tanto la de Corinto, la de Romano, tanto la de Timoteo, son personas que van directamente a una eternidad sin Dios, a un infierno seguro. Toda la gente cree que cuando muere comamos y bebamos, que después moriremos y después de la muerte no hay nada más allá. Y todos sabemos que a través de la historia, tanto en la historia griega, en la historia egipcia, cuando usted ve la historia de los egipcios, cuando morían los faraones se enterraban, ¿cierto? Se sepultaban en las pirámides con oro y con comida, con incienso y con ropa, para que cuando ellos resucitaran, tuvieran todas esas cosas en el más allá. Los griegos le ponían dos monedas, ¿cierto?, de plata o de oro en los ojos de todos los que morían para pagarle al barquero para llevarlo al otro lugar. Todos saben que después de esta vida hay otra. Depende de nosotros aceptar o no al Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que todo aquel que no le recibió a Cristo, ¿cierto?, fue dejado fuera. No tiene derecho de entrar. Esto es solamente para los que quieren aceptar el llamado de Jesucristo. Este llamado a la evangelización, la buena noticia, es que Él te ofrece una salvación. Y para esto tú tienes que aceptarlo, para esto tú tienes que morir a ti, rendirte a ti, aceptar al Señor en tu corazón, nacer de nuevo, como dice el libro de Juan capítulo 3, cuando Jesús se junta con Nicodemo y ambos tienen una discusión profunda en donde el Señor le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Es decir, para que uno pueda recibir la buena nueva de salvación, tiene que haber una muerte y una resurrección. La Biblia dice de que Cristo murió y resucitó en vida nueva. Así nosotros también, los que hemos creído en Cristo, somos sepultados juntamente con Él por las aguas del bautismo para resucitar en una nueva vida, en un nuevo hombre. Y a través de este nuevo hombre que va a salir, a lo mejor con defecto, porque estamos recién caminando en el Señor, pero en el camino de santificación se van a ir mejorando y ajustando muchas cosas en tu vida y en la mía. Y de esa forma nosotros vamos a llegar a entender lo que significa las buenas nuevas. Es decir, la buena nueva no se entiende de la noche a la mañana. Las buenas noticias del Evangelio es un proceso en el caminar. Mira lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, este fue una iniciativa de Dios, no tuya ni mía. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, el que te hace resucitar de nuevo, ¿cierto? Espiritualmente hablando, tú estás vivo en esta carne, pero cuando tú aceptas al Señor, ¿cierto? Tú te rindes, te arrodillas a los pies de Cristo, tú llegas a una iglesia, tú te bautizas y en las aguas tú mueres y de las aguas tú sales resucitado.
En ese momento comienza tu nuevo caminar. Todos tus pecados son borrados, dejados atrás, y de ese momento hay un lenguaje nuevo, una vestidura nueva, un caminar nuevo, todo nuevo. Y de ahí en adelante tú empiezas a entender lo que significa la buena noticia del Evangelio. Antes no. Todo lo que te dicen, ven a Cristo porque Él va a solucionar tu problema. Ven a Cristo porque Él va a solucionar tu deuda. Ven a Cristo por esto, ven a Cristo. Es un evangelio de oferta y de demanda que no es bíblico. Mucha gente, muchos hermanos que están en la iglesia hasta el día de hoy, 10, 15, 20 años de iglesia, tienen los mismos problemas que tú. Porque esto no tiene que ver con ese evangelio barato de oferta y de demanda, sino que las buenas nuevas del evangelio son tan gloriosas y potentes que tienes que entenderlas. Y las vamos a ver para poder comprender por lo menos un poquito. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Obvio, la fe es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas? Eso es lo que vamos a ver. Estas son las buenas noticias. ¿Tú quieres conocer las buenas noticias del Evangelio? Que a lo mejor no van a ser las buenas noticias que usted y yo estamos predicando hoy en día en la calle o en cualquier lugar. Primero que nada, la mejor y buena noticia es que todo esto que tiene que ver con el Evangelio, para empezar, no es suyo ni mío, sino que es de Dios. Él lo dio, Él lo provocó, Él envió a su Hijo como una puerta. Él dijo, yo soy la puerta, todo el que entre por esta puerta, ¿cierto? Será salvo. Esta es la puerta estrella. Todo aquel que coma de este pan vivirá, todo aquel que tome de esta agua nunca más tendrá sed. Es decir, Él es la solución a tu problema y al mío. Dentro de esta buena noticia, lo primero es que hay que aceptarlo a Él. Para tener esa buena noticia y todo lo que viene luego, todo, tienes que aceptarlo. Es el primer paso para aceptar esta buena noticia y entender lo que esto significa. Primero que nada, como buena noticia del Evangelio, dice, soy hijo de Dios. O sea, antes de ser usted un hijo de Dios, usted era un hijo del enemigo, usado por el enemigo, usado por las tinieblas. Hoy es un hijo de Dios. Hoy usted es considerado un amigo de Dios. Esa es una buena noticia. Estoy unido con el Señor y soy uno con Él en el Espíritu. Tremenda buena noticia, es decir, usted y yo, Dios y yo somos uno. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Qué noticia más maravillosa. Y dice que cuando Él perdona es para siempre. No te anda recordando los pecados como lo hacen los hombres, sino que cuando Él perdona es para siempre. Estoy completo en Cristo, es decir, en Cristo tú no necesitas nada más que a Él. Él es todo. Él es tu paz, es tu alegría, es tu gozo, es tu plenitud, es a quien tú le cantas, le danzas, le bailas, le oras, le lees. Cristo es todo en tu vida. Eres rey y sacerdote porque Cristo te dio esos oficios como buena noticia, como regalo. Soy templo del Espíritu Santo. Mira qué buena noticia. Es decir, al ser templo del Espíritu, tú eres la habitación de Dios. El Espíritu de Dios vino a vivir y a morar en tu vida. Somos embajadores del reino. Somos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, nosotros tenemos una herencia, tenemos, ¿cierto?, cosas que el Señor nos ha dado y somos herederos de todas las promesas de los antiguos, hoy se hacen realidad en Cristo y todas esas promesas son nuestras. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos reyes, somos sacerdotes, somos profetas, somos embajadores del reino, somos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿ya? Somos hijos de Dios.
sea, si todo esto no es buena noticia para ti, mi hermano, mi hermana, yo no sé qué es buena noticia. Que te van a traer una casa, que te van a regalar un auto, que te van a comprar ropa. Esa es una buena noticia, vuelvo a repetir. Para Dios eso se llama añadidura. Y Él dice que no debemos andar buscando las añadiduras, sino que tenemos que buscarlo primeramente a Él y su reino. Y todo lo demás vendrá. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, de las buenas noticias del Evangelio, son estas: salvación, redención, justificación, glorificación, nuevo nacimiento, ministros competentes de un nuevo pacto, rey, sacerdote y profetas, herederos y coherederos con Cristo, somos regenerados por el Señor, somos nacidos de nuevo, somos embajadores del reino, somos ministros de la reconciliación. Todas esas buenas noticias en donde el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, donde somos templo del Espíritu. Si todo eso no es una buena noticia para usted, mi hermano, yo no tengo nada más que ofrecerle, porque esas son las buenas noticias del Evangelio. Vuelvo a repetir, cuando muchas veces se dice, ven a Cristo porque Él va a traer a tu esposo, Él va a traer a tu hijo, Él va a traer a tu esposa, Él te va a sacar de la droga, Él puede hacer todo eso, pero eso para Dios es añadidura. No tiene que ver con las buenas noticias del Evangelio. Por eso que es necesario que ordenemos nuestro conocimiento, nuestras prioridades. Cuando nosotros compartamos el Evangelio de Cristo y entendamos las buenas noticias que son estas, que todas estas cosas que yo le acabo de contar no son de usted, porque usted y yo somos deudores. Porque todo lo que usted y yo prometemos a Dios no lo cumplimos. Señor, esta semana voy a orar 2 horas y no cumple. Señor, esta semana voy a hacer ayuno y no cumple. Señor, este va a ser un año de búsqueda, de diferencia al año que pasó. Usted no cumple. Todo lo que promete no cumple. Pero todo lo que Dios a usted le da sin preguntarle nada y que no tiene que ver con su servicio a Dios, sino que por misericordia Dios lo da, esas son buenas noticias. Así que espero que esta pequeña reflexión de lo que significa el Evangelio, de lo que significa la buena noticia, que está muy alejado de las buenas noticias que a lo mejor usted está predicando o ha escuchado, yo le invito a analizar bíblicamente lo que significa esta buena noticia. Estamos claros que la palabra evangelio significa buenas noticias, pero ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Son buenas noticias almáticas para mi alma, para mi mente, para calmarme? ¿O son buenas noticias escriturales y bíblicas que me hacen crecer y ser edificados, no emocionados, edificados en el cuerpo de Cristo? Espero que este material les sirva para poder armar sus prédicas, para poder compartir con los hermanos y que por fin podamos entender lo que significa el Evangelio de Jesucristo, que es poder y potencia de lo alto. Que el Señor les bendiga, les amo en el nombre del Señor, sigamos trabajando, sigamos esforzándonos, buscando al Señor y sigan ustedes compartiendo este evangelio, compartiendo la página y cada día podamos seguir creciendo en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones, nos vemos en el próximo video. Shalom.